Ahí tienen ya sus notas y también la porción donde vamos a ir. Yo espero y le animo a cada uno de ustedes a leer el libro de Apocalipsis. Ah, Estudiando el libro ha sido para mí una hermosa bendición. Ah, Ni yo mismo había pensado para mí lo que significaría estudiar el libro, y al estudiarlo y leerlo ha sido una experiencia tan hermosa. Trato de leer el libro a lo menos 3 veces al mes, todo el libro. Mi deseo es leerlo a lo menos una vez por semana todo. Trate de hacerlo a lo menos una vez por mes usted, leer todo el libro, desde el primero hasta el último capítulo. Le garantizo que hay algo especial en leer el libro de Apocalipsis. A veces uno piensa que, y le confieso, no diré de hacerlo, pero es verdad, pensaba, es tan difícil entender Apocalipsis, y aunque me gusta la profecía, pero era tan difícil todo esto, parece, ¿cómo edifica el alma esto? Pero saben que Dios dejó una triple bendición al leer con el libro de Apocalipsis, que no dejó en otros libros. Solo por leerlo, dice, hay bendición. Por leerlo. Solo leerlo. Pero luego dice, creerlo, hay más. Practicarlo, hay más. Y ha sido una experiencia hermosa para mí, de veras. Pasar por el libro a lo menos 3 veces en el mes, a lo menos. Y es maravilloso cómo Dios abre la mente de uno para entender el libro mejor, comprenderlo mejor y encontrar verdades que son tan vitales para la vida personal y para la edificación del pueblo de Dios. Lea Apocalipsis. ¿Sabe qué triste sería que el Señor nos lleve en el rapto y nosotros como sus hijos ni supimos que había un libro que se llamaba Apocalipsis? Nunca lo leímos porque he oído esto, me dicen algunos, es que me da miedo leerlo. Pues no pasa nada, yo lo he leído en la noche antes de dormirme y me duermo muy bien. Así es que no pasa nada, léalo, le va a ser de gran bendición. Vamos ahora a ver el capítulo 7. Vamos a verlo en esta primera parte bajo el tema de los siervos de Dios sellados. Los siervos de Dios sellados. Ahí lo tiene ya en sus notas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por la bendición de tener su preciosa escritura, su palabra con nosotros, su inspirada e infalible palabra suya, a través de la cual nos revelas sus obras pasadas y futuras. Gracias por este libro fidedigno de la historia. En todos sus temas es 100% verdad. Pido en esta mañana nos ayude a entender esta porción en la cual hoy vamos a concentrar nuestra atención. Le pido y le ruego que quite de nuestra mente toda perturbación. El enemigo no quiere que conozcamos su palabra, y el libro de Apocalipsis es aún más torturador para él, porque describe su derrota final, su tortura eterna en el lago de fuego. Y él no quiere que recordemos esto ni que sepamos esto. Por eso trata de evitar que tu pueblo conozca, lea y comprenda y por seguro practique este precioso libro en tu palabra. Pedimos tu ayuda, Señor, para aquellos que no son salvos aún y están en esta reunión, que hoy presten atención a tu palabra para que sean salvos. Pido por aquellas personas que ya conocen tu palabra y que aún son salvas, pero no están comprometidos contigo, con tu reino, con tu plan, que en esta mañana, a través de esta enseñanza y el ejemplo de estos fieles siervos tuyos, que aquí vamos a estudiar hoy, seamos retados
Pido tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como tienen ahí en sus notas, hermanos, la escena del capítulo 7 aparece al final de los acontecimientos del sexto sello y antes de abrir el séptimo sello. Los acontecimientos del capítulo 7 son un paréntesis, una pausa en la serie de juicios del capítulo 6 y el capítulo 8. Hay un paréntesis. Capítulo 6 han venido eventos tras eventos tras eventos, guerras, hambre, pestilencias, cataclismos. Pero llegamos al capítulo 7 y hay un cambio total a nivel universal. Todo calma, todo cambia. La guerra no continúa, hay paz. No hay explosiones a nivel mundial de ningún tipo. Dios ordena a todo el universo calma total, total. Ni una hoja del árbol, de los árboles se mueve, lo que quede todavía para entonces. Este evento que vamos a mencionar hoy, como veremos, parece que sucede al principio de la tribulación, pero ya ha pasado algunos de los juicios mencionados en el capítulo 6. Ya ha habido guerra, ya ha habido destrucción y se detiene todo porque Dios va a hacer algo impactante. Está para ordenar y enviar a 144,000 misioneros a predicar el evangelio, su evangelio, bajo situaciones y bajo una condición adversa, muy difícil. Pero ahí está. Y este evento Él quiere que se haga en total solemnidad. Aprendamos algunas lecciones en este acto de Dios. Primero, examinemos el proceso de sellar a los siervos de Dios. El proceso de sellarlos. Primero, tenemos que aceptar que es aprobado por Dios. Todos los eventos que se están desarrollando vienen de un libro. Ese libro lo tenía Dios, que estaba sentado en el trono, ese es capítulo 5, lo tenía en su mano derecha. Nadie podía tomar el libro, ni tampoco, ni siquiera verlo. Pero el cordero que fue inmolado, dijo uno de los ancianos, él es digno. El cordero fue y lo tomó de la mano del que estaba sentado en el trono. Ese es capítulo 5, verso 1 y verso 7. Así es que tenemos que decir que los juicios los ejecuta el cordero. Los juicios los ejecuta el cordero. ¿Por qué los ejecuta el cordero? Capítulo 5 de Juan nos dice por qué. El verso 22, allí, si usted va allí va a darse cuenta por qué. Dijo el Señor que todo juicio le fue entregado a Él, dice Juan 5, 22. Dice que todo juicio, el Padre le entregó a Él todo juicio. Por lo tanto, los juicios que están siendo ejecutados son aprobados por Dios bajo la dirección del Hijo, el Cordero, y los ángeles son los instrumentos, los agentes. Dijo el Señor en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que ningún ser celestial que está tomando parte en los juicios actúa solo. Ninguno de los ángeles que está ejecutando los juicios actúa por su propia cuenta. No, son enviados del Cordero bajo la aprobación de Dios el Padre. Así es que cuando llega el momento de sellar a los siervos de Dios, los ángeles ejecutan el juicio, la acción.
Los ángeles son seres celestiales creados por Dios, salvos por obediencia. Ellos son salvos por obedecer incondicionalmente a Dios. Los ángeles no saben lo que es desobediencia porque no hay chance de aprender tal acción. Cualquier ángel que desobedece es destituido de su cargo inmediatamente y convertido en demonio. Los demonios eran ángeles. Satanás era el querubín protector, creado por Dios. Por eso es que los ángeles no entienden a los humanos. Porque ellos no conocen, no saben lo que es desobedecer a Dios. Ellos no entienden eso. No entienden eso. Les pasa como un amigo mío que viajamos por Centroamérica un día, un hermano americano, y llegamos a la frontera de Guatemala y pues él con su mentalidad americana, porque pues así fue criado y llegó allí a la frontera y llegamos los dos y no había pues nada más, estábamos los dos allí en la frontera de Guatemala con México y estábamos allí pues esperando que nos atendieran. No más que los dos oficiales de aduana estaban platicando. Y estaban platicando y tomando café. Así que nosotros parados aquí, enfrente de ellos, y ellos platicando y tomando café. Pasó 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Y de repente dice el hermano a ellos, ¿nos van a atender o no nos van a atender? Cállese, le dijo, hermano, tenemos que pedir clemencia después. Sarcásticamente el oficial lo miró, siguió tomando café y siguió platicando. El hermano americano no entendía en su formación, eso era repugnante. ¿Cómo es posible que no nos están viendo aquí? Y después me dijo un montón, ¿cómo? Hermano, lo importante es que aquí vamos, lo sigamos manejando, no hay preocupación. Los ángeles no entienden cómo es posible que los seres humanos se den el lujo de desobedecer a Dios y sigan vivos. Por eso es que Dios no manda a uno de ellos a tratar con nosotros, mandó a su Hijo Jesucristo, se humanó para que como humano entendiese a los humanos. Agradezcamos siempre a nuestro Dios su gran amor para con nosotros. No nos mandó un ángel, un querubín, no nos mandó un arcángel, porque Él nos hubiera ejecutado inmediatamente. No hubiera dejado vivo a Adán en ninguna manera. Bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que los ángeles están ejecutando el juicio. Note, el proceso de sellarlos es aprobado por Dios. Es ejecutado por ángeles. Verso 1, así nos dice el verso 1 de nuestra porción. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El verso 2 nos dice, vi otro ángel que subía de donde sale el sol. Esta manera de hablar yo la aprendí aquí en el valle. ¿Para dónde vas? ¿A dónde está tal lugar? Bueno, te vas por tal calle, rumbo al sol sale. Rumbo al sol se pone. Dice, mire qué curioso. Leyendo Apocalipsis me di cuenta que es correcto hablar así. Este ángel subió de donde el sol sale. Dice, mira, aquí en el valle somos bien bíblicos nosotros. Ahora vamos a decir, ¿para dónde vas? Rumbo a donde el sol sale. ¿De dónde vienes? Rumbo de donde el sol se pone. Y ese norte o sur, bueno, yo no sé, nomás yo sé que es de donde el sol sale. Pero ese este, oeste, norte o sur, quién sabe qué será, pero bueno. Ahora son 5 ángeles. Los ejecutan, dice allí, hayamos sellado. Verso 3. Le dice hasta que hayamos sellado. Ahora, asumimos que esos 5 ángeles son los que van a sellar a los 144,000. Note allí lo interesante. Estos 4 ángeles recibieron poder para hacer daño a la tierra, dice el verso 4, o el verso 3. El verso 2 dice a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Son 4 ángeles. Fueron 4
4 caballos, 4 sellos, con 4 diferentes escenas y todas ellas con escenas difíciles. Les dije la otra vez, y yo creo que así lo enseña la Escritura, que los juicios de Apocalipsis no son ejecutados por Satanás, son ejecutados por Dios a través de los ángeles. Así es que estoy asumiendo ahora que estos 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, son los 4 que habían estado a cargo de ejecutar los juicios en la primera escena: el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo amarillo. Son 4 ángeles, fueron 4 sellos y los 4 escenas fueron de juicio. Y dice que le fue dado poder. ¿Quién les dio el poder? Fue Dios. Así es que estos 4 ángeles están ahí ahora reunidos con un ángel más, y dice Dios, antes de que lo sellen, antes de sellar, quiero que toda la creación presencie lo que yo voy a hacer. Así es que el proceso de sellarlos es aprobado por Dios, es ejecutado por los ángeles y es presenciado por la creación. Note el verso 1. Dice que los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y entendamos aquí que esto no significa que la tierra es cuadrada. No, simplemente está hablando de los 4 puntos cardinales que hay: norte, sur, este y oeste. En la orden o estos dice que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplasen. No soplase viento alguno sobre la tierra, el mar, ni los árboles. Note lo que dice el verso 1. Así es que los árboles están quietos. La tierra, que había estado en convulsiones, no tiene convulsiones. El mar, que había estado agresivo y en movimiento recio fuerte, estaba tranquilo, apacible. Los árboles, que habían pasado por las turbulencias de los primeros 4 sellos, están sin movimiento. Los vientos. Los vientos en la Biblia los usa Dios para simbolizar diferentes cosas. Yo no sé exactamente qué simbolizan aquí, pero en la Biblia habla de la falsa doctrina como vientos. Habla también de las persecuciones como vientos. Habla de las guerras también como vientos. Me inclino a pensar que cuando Dios dice quiero que no haya viento, está haciendo referencia a que haya total calma. Que la guerra, puede ser que aquí el viento se refiera a la guerra, a las tragedias y a lo que está sucediendo, al convulsamiento universal, terráqueo. Y es posible que a esto se refiera, que dice Dios, no quiero que haya ningún movimiento, ninguna convulsión, ningún cataclismo. Quiero que todo el planeta, mientras se esté sellando a los 144,000, todo el planeta esté totalmente quietos. Nomás quiero que se enfoque toda la atención universal al acto de sellar estos 144,000. Como veremos, no son cualquier persona. Así es que el proceso de sellarlos, pero noten la procedencia de los sellados. Volvamos al verso 4. No solamente nos dice el proceso de sellarlos, pero la procedencia de los sellados. Dice, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es que son ciudadanos de Israel. En cuanto a su grupo étnico, no son gentiles, son judíos. Son judíos. En cuanto a su denominación religiosa, no son musulmanes, no son hindú, no son católicos, no son bautistas, no son pentecosteses, presbiterianos, metodistas y por seguro no son testigos de Jehová.
Yo sé que ha habido y hay esa enseñanza equivocada, 100% blasfema, de que los 144,000 pertenecen a los testigos de Jehová. Pero aquí no dice, la Escritura no dice eso. Y nadie, ningún movimiento religioso puede decir son de mi denominación. Estos 144,000 son personas que decidieron agradar a Dios y hacer su voluntad. Lo importante no es la denominación. Lo importante es la relación con Dios. Hoy en día estamos viendo una reacción a las denominaciones. Iglesias que por años tenían el rótulo de bautistas, ahora ya se le quitaron bautistas. Pero no solamente bautistas, también hay asambleas de Dios y de todo tipo. Y ahora ya no, hay que quitar. Ahora nomás es Chapel Hill. Ahora es Capilla del Señor. Ahora es Casa del Alfarero. Ahora es... Así que pues hay una reacción. La denominación no es el problema. Es nuestra relación con Dios. Las denominaciones no salvan. Nadie es salvo por ser bautista, católico o cualquier otra denominación, metodista, presbiteriano, la denominación que sea. Nadie es salvo por eso. Ni nadie es condenado por salirse de esa denominación. Nadie es condenado por eso. A veces oímos entre nuestro mundo hispano y dicen, no, esta es la religión de mis padres. Mis padres me enseñaron esta religión y en ella voy a morir. Eso no está en la Biblia. No, yo soy bautista y hasta la muerte bautista. Pero eso no está en la Biblia. Yo soy pentecostés, mi bisabuela fue, mi abuelo fue, mi tatarabuelo, mi papi y yo también. Pero eso no está en la Biblia. ¿Quién dice? No estoy diciendo que no sirva, nomás que eso no es lo que cuenta. ¿Saben? A propósito, hermanos, hay mucho atraso en la obra de Dios hoy. Porque personas no salvas pretenden hacer la obra del Señor en la iglesia del Señor. Sí. Yo sé que usted sabe eso. Nada más que no lo decimos a veces públicamente y mucho menos grabado para que lo vean por todo el mundo. Pero es la verdad. Hay muchos maestros de escuela dominical que no son salvos, pero están de maestros, están de diáconos y no son salvos. Están líderes religiosos, no son salvos. Están de pastores y no son salvos. Y eso trae demasiado atraso en la obra del Señor. Como pastor tratamos de asegurarnos de que las personas que atienden niños y que enseñan en la clase son salvos. Por eso los escogemos nosotros la mejor manera posible y les digo, y lo digo públicamente, si le dan a usted una clase como papá, como mamá, como hermano, como hermana, es a usted que se la dimos. No fue a su tío, a su tía, a su pariente, a su hijo, a su hija, es a usted. No se lleve a todos ellos, vente porque soy maestro ahora, vente conmigo. No. Se la dimos a usted. Ahora, si usted quiere llevarse a su tío, a su abuelo, a su pariente, y dice, venga, ayúdeme a dar mi clase, pregunte primero a quien se la dimos. Maestro, hermano director de enseñanza, ¿puedo traer a mi abuelito conmigo a mi clase? Me va a ayudar. Espérese. ¿Por qué? Porque tratamos de asegurarnos que las personas que están al frente de un grupo de niños, aunque sea de kinder, son salvos. Están obedeciendo a Dios. Quieren agradar a Dios con sus vidas. Tienen interés en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha falsedad hoy en día. Hay mucho. Hay que asegurarnos que somos salvos. Y cada uno de los aquí presentes sabe si es salvo o no.
En su espíritu hay testimonio del Espíritu de Dios que somos salvos. Y el que no es salvo, aunque trate de convencerse, él sabe que no es salvo. Nosotros quizás no sabemos. Quizás viendo toda la apariencia externa, todo parece bien. Pero allá en lo profundo de su alma, allá usted en lo personal, cada uno sabe. Yo no soy salvo. Y hay tantos que nos ha pasado eso. Dice, yo no sé en verdad si soy. Bueno, hay que asegurarlo. Note, estas personas eran personas salvas, porque hermanos, si los frutos de la salvación no están en nuestra vida, somos profesantes, pero no practicantes. Y hay muchos profesantes hoy en día. Por eso Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos muchas cosas. En tu nombre, hasta milagros. Hoy en día la gente se asusta y dice, mire, esta persona tiene gran poder. Hace milagros. Resucita a los muertos. Tiene tanto poder. Los milagros no significan que una persona es ni siquiera salva. El diablo hace milagros. La única cosa que hay como evidencia verdadera de una genuina salvación es que en nosotros hayan los frutos de la salvación. Que haya verdadero arrepentimiento y se nota en la vida que vivimos. Se nota que haya verdadera experiencia de salvación. Por eso en esta mañana, aprovechando esta ocasión, examínese. ¿Está seguro que es salvo usted? ¿Está seguro que usted en verdad ha tenido una experiencia real, genuina, verdadera con Jesucristo a través de estudiar la palabra, conocer, oír el mensaje, entender por qué Dios le hizo saber y sentir convicción de su condición y clamó a Dios pidiendo misericordia, pidiendo salvación, pidiendo perdón y usted sabe que es salvo? Yo siempre cuestiono a una persona que me dice, yo soy salvo, pero yo no me quiero bautizar. ¿Por qué no quiere bautizarse? ¿Porque no quiero? Qué raro. Es como el buen hijo que me dice, yo soy buen hijo, pero que mi papá no me diga qué hacer porque yo no lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Pero usted se clasifica un buen hijo? Sí, yo soy un buen hijo, ejemplar. Pero que papá no me diga qué hacer porque no lo voy a hacer. Te contradices con lo que dices. Son ciudadanos de Israel, son sellados en la frente, dice el verso 3, sellados en su frente. Dice allí, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes, en sus frentes. Note que el sello de Dios, dice allí mismo el verso 2, lo trae el ángel que viene de donde sale el sol. Él tiene el sello de Dios. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahora, este ángel tiene mucho poder. Encontré que algunos creen que es el mismo Señor Jesucristo. Porque no solamente tiene el sello de Dios, pero da órdenes a los otros 4 ángeles, que también son ángeles muy poderosos, muy fuertes. Pero Él les ordena a los otros 4. Entonces, este tiene mucha autoridad, porque los otros 4 le hacen caso a Él. Y algunos dicen, es el mismo Señor Jesucristo. Yo no sé quién es. Aquí dice que hay un ángel, trae el sello de Dios. Tampoco me dice que es el sello de Dios.
lo que yo encuentro en la palabra es que en Efesios 1:13, igualmente que en 4:30 de Efesios, se hace referencia al sello de Dios como el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios, Efesios 1:13, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice también igual. Aquí dice que el sello de Dios lo tienen en su frente. ¿Es algo que llevan por encima o es algo que lleva por dentro? Me gusta pensar y creer que son personas que están bajo el total y absoluto control del Espíritu Santo de sus mentes. Son sensibles al Espíritu Santo. Yo no sé qué es el sello de Dios. Yo sé que lo trae este ángel. ¿Qué es? Yo no sé. Pero lo que estos 144,000 van a ir a hacer requiere que tengan un conocimiento, el control fuerte, centrado, dominado totalmente por Dios. Están enfocados en lo que van a hacer. Toda su atención, toda su energía debe estar enfocado en Dios. Ahora, capítulo 14, versos 4 y 5, nos dice un poquito del tipo de personas que son estos o que van a ser estos 144,000. Dice el capítulo 14 y el verso 4 que estos 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así es que estos 144,000 durante la tribulación serán misioneros controlados 100% por el Espíritu Santo, sus mentes enfocadas totalmente en la obra de Dios. No tienen esposa de quien preocuparse, ni hijos a quien atender. Están libres de esa obligación que como casados tenemos todos nosotros los casados. Primero es nuestro hogar, después es la obra, para que no haya confusión. Los pastores no estamos casados con dos esposas, estamos casados con una. La iglesia no es nuestra esposa, es el área donde Dios nos llamó a servir. Pero primero tengo que atender mi hogar como pastor, después la iglesia. Porque si no tengo mi hogar en orden, tampoco puedo administrar, ni dirigir, ni enseñar en la obra de Dios. Así que tengo que cuidar mi hogar primero. La iglesia no compite con mi esposa, porque ya Dios me dijo, si hay competencia entre ella y tu esposa gana. Por eso jamás callo de decir eso, cuánto les agradezco a ustedes lo bueno que han tratado a mi esposa todos los años que hemos estado aquí. Tan defectuosa como es ella, porque lo ha aprendido de mí. Pero ustedes la han apreciado mucho, yo lo agradezco. Porque entre ella y ustedes ya no sigamos. Estos 144,000 misioneros no son casados. No están obligados por las obligaciones familiares. Están enfocados 100% en la obra de Dios. Controlados sus mentes solamente pensando en la obra de Dios. Bueno, usted se imagina qué sucedería en la obra de Dios si nosotros dedicáramos un 75% de nuestro tiempo mental a pensar en la obra de Dios y 25% en lo nuestro. ¿Usted se imagina lo que pasaría? ¿Saben que a veces, tristemente, en muchas iglesias, el único que piensa en la obra de Dios es el pastor? ¿Te imaginas qué sucedería en Betania si de todos los varones aquí, casados y solteros,
andamos pensando en la obra de Dios 75% del tiempo. Cómo hacer mejor la obra, cómo componer la obra de Dios, cómo hacer esto mejor, cómo sería esto otro mejor, qué actividades tener, cómo llevar adelante esta actividad. Usted se imagina, si al revés está funcionando, ¿cómo sería al otro lado? O sea, 25% a veces pensamos en la obra, 75% en lo nuestro. Ya no hay amenes, pero vamos a seguir. Hermanos, es maravilloso pensar esto. También noten cómo son presentados en el verso 3. Son presentados como siervos de Dios. Así dice allí. Son presentados como siervos de Dios, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Este es un reto. Antes de ser siervos de Dios, fueron redimidos, dice el capítulo 14, verso 3. Fueron redimidos de entre los habitantes de Israel. Redimidos. Así es que fueron salvos igual que nosotros. Tendrán una naturaleza mala igual que nosotros. Tendrán la misma situación en la carne, con la carne como nosotros tenemos. No son ángeles y no nacieron sin pecado. Dice capítulo 14, verso 3, que fueron redimidos de entre los habitantes de la tierra. Así es que fueron salvos igual que nosotros somos salvos. Y mire cómo le llama aquí, capítulo 14, verso 4. Son llamados primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. Ahora, durante la tribulación van a haber miles y millones salvos de personas que nunca oyeron el evangelio y que ahora lo oyen durante la tribulación. Ellos van a creer en Cristo. Y aquí tenemos ejemplos donde hay, aquí mismo vamos a ver eso en el verso 9, una multitud que nadie podía contar, Apocalipsis 7:9. Ahora esto es lo que quiero que entendamos, porque esto es importante. Dios le llama primicias. ¿Por qué? Por eso creo que ellos fueron sellados o van a ser sellados al inicio de la tribulación. Probablemente así como está aquí, en el cuarto sello. Probablemente por allí van a ser sellados ellos al inicio de la tribulación, porque son llamados primicias. ¿Primicias de qué? De los millones que van a ser salvos durante la tribulación. Estos 144,000 son las primicias de esos millones que van a ser salvos. Vemos esto aquí en la palabra de Dios. Pero quiero que noten en último lugar el propósito de sellarlos. No solamente vemos aquí en la palabra de Dios el proceso de sellarlos, no solamente vemos la procedencia de los sellados, pero noten el propósito de sellarlos. Verso 9, aunque ya lo hemos dicho, lo repito. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del Cordero, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El propósito, para que prediquen el evangelio. Creo que la multitud, note que la multitud que Juan vio, la vio después que los 144,000 fueron sellados. Así es que creo que la multitud de salvos y los mensajeros están relacionados. La multitud de salvos son evidencias, número uno, de la cantidad de personas que van a ver que nunca han oído el evangelio. Usted sabe que ahorita más o menos solo musulmanes hay más o menos como 1 billón de ellos en el mundo. Usted sabe
cuántos millones tiene China? Los habitantes de China. Solo su ejército son 200 millones. ¿Sabes cuántos ciudadanos chinos nunca han oído el evangelio? India es más grande que Estados Unidos en población. ¿Usted sabe cuántos ciudadanos de la India nunca han oído el evangelio? Yo creo que los países más evangelizados en el mundo ha sido Europa, incluyendo nosotros con Latinoamérica. Pero cuando uno se va a lo que en misiones le llaman la ventana 14, 1040, los países asiáticos, los habitantes de Camboya, Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur. Cuando te vas a estos países, Tailandia, allí no hay mensajeros de Dios hoy en día. En la tribulación, ellos van a oír el evangelio por estos 144,000. Y además vamos a ver después un ángel que les va a predicar. Esta multitud es evidencia de cuánta gente hay ahorita en el mundo que nunca ha oído el evangelio. Nunca, nunca. Hay tribus que no tienen ni un verso de la palabra de Dios en su dialecto. Ni un versículo. Nada. No saben que Jesucristo puede salvarles. No saben cómo ser salvos. No saben. También esta cantidad del verso 9, esta multitud es evidencia de la entrega, del poder de estos misioneros. La entrega de ellos durante la tribulación. Porque no hay duda que hay mucha diferencia en predicar el evangelio hoy que como es y será, más bien dicho, en la tribulación. Es muy diferente predicar el evangelio hoy que predicarlo durante la tribulación. Entendí esto mejor ahora que estuve allá el año antepasado en Chiapas con el hermano Vivar, pastor. Fuimos hasta allá adentro, hasta donde pudimos llegar a una parte de indígenas desterrados, hermanos fieles. Y el Señor me enseñó allí grandes cosas que solo Dios sabía hacerlas. Estaba sentado allí en una mesa que se hizo allí para las hermanas. Salieron a cocinar las hermanitas con un corazón cocinando lo que estaban preparándonos a nosotros, los grandes hombres de Dios. Ahora voy a explicarles por qué. Me senté a comer con un hermano allí, de los que hablaba español mucho, porque tenía su dialecto. Y le quería saber yo de dónde venía, qué tan lejos estaba, cómo era, dónde vivía. Y me dijo, hermano, sí, me dice, me dijo de dónde salió. Allá me dice, tuvimos que salir. ¿Por qué salieron? Bueno, hermano, dice, nos iban a matar. Me dice, al pastor lo mataron y mataron otros hermanos. Y nos dijeron a nosotros que si no nos íbamos, nos iban a matar también. Y me vine, nos venimos, yo agarré a mi esposa y mis 2 hijos, no he visto a mi hermano. Me dice, él se quedó allá. Él no se ha entregado a Cristo, pero no lo he visto por los últimos 5 o 6 años. Él no viene para acá, ya ni yo voy. Allá me dice, yo tenía, ¿de qué vivían? ¿De qué viven allá, hermano? Vivimos del café, hermano, de la agricultura. Me dice, yo tenía como 3,000 matas de café y de eso vivía. Y dejé todo, pues sí. Le digo, ¿y no puede ir para...? No, hermano, me dice, no, perdimos todo. Ahí estaban todos en casitas así, donde el gobierno les había dado un pedacito. Allá dejamos todo. Y vino esa voz que Dios manda. Me dijo, ¿y tú qué has dejado por mí? Ay, yo. ¿Alguna vez te han querido matar por predicar? ¿Alguna vez has perdido algo por no negar tu fe?
este hermano dejó 3,000 matas de café y dijo, mejor me voy, pero no reniego a mi fe. No. Y mira el resto que estábamos en la mesa. Oye, eran como unas 10 familias. Y todos habían dejado su pueblo, sus ranchos, porque la opción era o niegas la fe o te vas. Niegas tu fe o te vas. Niegas tu fe o te vas. Y dijeron ellos, no negamos nuestra fe. Mejor nos vamos. Y Dios me quitó todos los títulos que es más. ¿Y tú qué has hecho? ¿Te han querido matar por predicar mi palabra? No. Había otro hermanito allí que me conmovió. Bajito él. También de étnica del mismo grupo. Empecé a platicarme. Yo, ¿de dónde vienen? Vengo, me dice, San Cristóbal de las Casas. Pero entonces tú vienes de la ciudad. Sí, hermano, me dice. ¿Y usted qué hace, hermano? ¿Qué hacía en San Cristóbal? Soy maestro, me dice. Yo estudié para maestro. Y entonces enseña aquí. No, me dice. Decidí que iba a dedicarle mi vida a Dios. Y entonces yo viajo, me dice, por la selva, visitando a los hermanos y predicando y animándoles. Y su esposa, no me casé, me dice, decidí no casarme porque es más difícil cuando uno anda casado. Y usted habla los dialectos, ¿sí? Algunos, me dice. ¿Cuántos hablo? Hablo 4, me dice, el español. Bueno, ¿y cómo los aprendió? ¿Usted creció entre ellos? No, me dice. ¿Y cómo los aprendió? Me voy a vivir con ellos, me dice. Y me quedo allí 1 año, 2, hasta que aprendo el idioma de ellos. Y luego viajo, me dice, ahorita voy a estar, vine para traducir, él era el traductor que me iba a traducir para predicar, porque el grupo no entendía el español bien. Y a uno se le quita, ya me sentía como un gusano. A ti nunca te han perseguido por predicar la palabra. Cuando vas a predicar, vas en carro o en avión. Nunca has salido corriendo dejando nada. Y nunca te has ido a vivir con un grupo indígena a aprender el dialecto de ellos. ¿Y quieres ir? Pues Señor, la verdad es que no quiero ir. Estos 144,000 dijeron, nuestra vida no vale nada. Nuestra misión es predicar el evangelio. Aunque nos maten, el ambiente no es el mejor, el mundo está convulsionado, pero nosotros vamos a ir a predicar el evangelio a aquellos que no han oído. Y nuestro compromiso es tal que no importa que sea la tribulación, si nos matan, que nos maten. Vamos a predicar. Era para eso que fueron sellados. Y dice el capítulo 14 y el verso 4 que fueron sellados para que acompañasen al Cordero. Dice el capítulo 14 y el verso 4, estos son los que siguen al Cordero. No son la iglesia. Capítulo 3, verso 10 nos enseña que la iglesia fue guardada de la tribulación. La iglesia está sentada en tronos, dice el capítulo 4, verso 4, alrededor del trono de Dios. Estos están de pie. Estos están dispuestos a entregar sus vidas y morir por ser fieles a Jesucristo. Ser fiel a Dios en el siglo XXI, aquí en esta ciudad y en este estado y en este país, es una cosa. Ser fiel a Dios durante la tribulación, esa es otra cosa. Entregarse a Cristo ahora es muy fácil. Entregarse a Cristo en la tribulación es muy difícil. He oído personas, que me han dicho, jóvenes más bien, y a veces personas que no comprenden, dicen, no, en la tribulación me voy a entregar yo al Señor. Yo pienso, si no
puedes vivir para Dios ahora que nadie te persigue y crees que vas a ser fiel a Dios frente a una guillotina que te va a cortar el pescuezo en cualquier momento, estás loco. Ser fiel a Dios ahora es bien fácil en comparación con la tribulación. Si ahora no venimos a la iglesia porque tenemos mucha diversión, ¿te imaginas cómo va a ser la tribulación cuando no va a haber ninguna comodidad? Estos 144,000, no hay duda, son un reto para nosotros. Ellos, igual que nosotros, tendrán dos naturalezas, la mala, la vieja naturaleza y la nueva. Tendrán la misma situación que nosotros tenemos, la misma. Por eso creo que Dios lo dijo, son redimidos, son primicias, fueron salvos y entregados al Señor y sellados al inicio de la tribulación. Y durante la tribulación siguieron predicando. Cuando llegamos a las trompetas, capítulo 8, siguen predicando. Cuando llegamos a las copas, capítulo 16, siguen predicando. Y al final los vemos en el capítulo 14, sentados o de pie delante del Cordero. ¿Qué reto es para nosotros esto? Yo no sé para usted, para mí lo fue al leer Apocalipsis, al estudiarlo y al preparar esta enseñanza me recordaba, Señor, ayúdame a ser fiel. Porque estos 144,000 no son ángeles, no son personas que no saben lo que es dolor, no son personas que no sepan lo que es sufrir, no son personas que no sepan lo que nosotros sufrimos hoy. Son igualitos que nosotros, van a ser igualitos que nosotros. Pero su entrega al Señor, su entrega a Dios, su compromiso con Dios es tal que dijeron, dejamos todos, todo, hasta nuestra vida la despreciamos con tal de servir a Dios y vivir fieles a Dios y ser sus siervos durante la tribulación, el tiempo más difícil que este planeta va a conocer. En ese tiempo van a haber 144,000 que van a decirle a Dios, tú eres lo más importante para nuestra vida. Nuestra vida no vale nada con tal de serte fieles hasta el final. El acto de Dios de sellar a los 144,000, termino con esto, es una demostración del amor de Dios hacia la raza humana. Aún en medio de juicio, y aunque esos 7 años se llama el día de la ira de Dios, Dios todavía mira a la raza humana y le dice, yo te amo. Mis juicios son porque te amo. Aquí van estos misioneros. Cree el mensaje de ellos. Me capta la atención que cuando llegamos al capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo, el verso 17, 2-3 capítulos antes de terminar el libro, dice Dios, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. El que tenga sed, venga. Todavía hay oportunidad. Está para cerrarse el telón del tiempo. Y Dios todavía dice, vengan, vengan, vengan. El que tenga sed, así dice el capítulo 22 y el verso 17. Vengan, todo el que quiera venir, venga. Mire qué hermosa. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es al final de la gran tribulación. Hoy dice Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Le dice Él a todos los, como le dijo a Israel, venid ahora y estemos a cuentas. Venid ahora. Por eso en esta mañana, oiga bien, la enseñanza es para usted que nunca se ha entregado a Jesucristo, como para nosotros que ya nos hemos entregado a Él. Para usted que nunca se ha entregado,
Hay un Dios en los cielos que le ama y que le dice, venid a mí, venid tal cual eres, así como estás, así te amo igual. Di a mi Hijo unigénito por ti en la cruz. Te amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A los redimidos nos dice Dios, miren estos siervos míos, iguales que ustedes. Tienen una naturaleza pecaminosa y en el tiempo más difícil de este planeta, ellos dijeron, yo voy, puedes contar conmigo. Toda mi vida, sin reserva, puedes usarla. Y Dios les encomendó a ellos el mensaje del Evangelio. Y a nosotros a veces, hermanos, una gota de agua se nos hace un mar. Cualquier cosita, un pequeño dolor nos impide venir. Y algunos, ¿saben por qué no vendrán esta noche? Algunos porque van a ver el juego. Y otros aún peor, porque tienen hijos. ¿Y por qué no vienen? Los niños, hermanos, los niños querían dormir. ¿No sería bueno decirle, Señor, por qué no lleva a los niños para que sean fieles? Porque les está atrasando. Hermano, qué oración más pecaminosa. ¿No ve por qué no vinieron el domingo en la noche? Recuerde esta tarde a los 144,000 sellados. Dijeron, vamos. No importa. La Biblia no nos dice cómo comían, dónde dormían, cómo vivían. Era obviamente que Dios hacía milagros en sus vidas y podemos especular tanto como querramos. El punto es este. Ellos dieron testimonio de ser fieles a Dios bajo toda circunstancia. Yo no sé usted, a mí me retan. ¿Soy yo tan fiel como ellos? En este tiempo con tantas facilidades, ¿soy yo tan fiel como ellos? ¿Qué me impide a mí ser fiel a Dios? Mis planes. Oremos. Padre,